Pues sí, buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por la invitación. El tema que les tengo preparado básicamente es conceptos básicos de anatomía, fisiología y algunas imágenes esofágicas, las cuales les incluyo imágenes endoscópicas de lesiones preneoplásicas, de enfermedades asociadas a cáncer de esófago y algunas imágenes de cáncer esofágico avanzado y algunas opciones de tratamiento endoscópico. Para empezar, voy a hablar unas generalidades de anatomía, aspectos anatómicos básicos a recordar. El esófago, órgano tubular que se extiende desde faringe a estómago, tiene límites claros en lo que es el esfínter esofágico superior a nivel del cartílago cricoides y se extiende hasta la entrada de la cámara gástrica a nivel del esfínter esofágico inferior. Anatómicamente, el esófago se divide en 4 porciones. La porción superior o cervical, que se inicia a nivel del cartílago cricoides y termina el esófago cervical a nivel de una línea trazada a nivel de la horquilla esternal. Posteriormente viene la porción media o torácica, que se extiende desde la horquilla esternal hasta la entrada del esófago al diafragma. Luego viene la porción diafragmática, que se extiende desde la entrada del diafragma hasta justo antes de entrar al estómago, y la porción intraabdominal, que en total junto con la diafragmática mide aproximadamente 4 centímetros. La longitud del esófago, pues eso varía donde lo lean. Yo, donde revisé, de 22 a 25 centímetros de longitud en el adulto. Bueno, este es básico. Sí, importante en esta diapositiva. Aquí están las compresiones anatómicas del esófago. La primera es el arco aórtico. Es la primera compresión que encontramos en el esófago. En segundo encontramos el bronquio principal izquierdo. Y la tercera es la aurícula izquierda. Todas estas compresiones son identificables en estudios de contraste y en estudios endoscópicos. Aquí les pongo esta diapositiva. Como en el tema pues hay algunas imágenes de endoscopía, pues yo les voy a introducir aquí algunas cosas básicas que tenemos que conocer. El endoscopio gastrointestinal superior, que es esto, tiene una escala en centímetros. Cada 10 centímetros o cada 5, según el modelo, encontramos una escala. ¿Qué les pongo en esta imagen de la izquierda? Ok, aquí tienen el esófago en toda su longitud. Tienen un esquema. Aquí están representados, es la arcada dentaria, son los incisivos, básicamente. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos claro, porque a la hora de que ustedes se les reporte una lesión, un tumor, etcétera, siempre tiene que estar medida la distancia desde la arcada dentaria hasta la localización que les estén reportando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, la parte cervical del esófago se inicia a los 15 centímetros. Esto lo medimos en base a la escala que les mencionaba. Está la entrada del esófago. El esófago cervical termina a los 21 centímetros. A los 25 centímetros de distancia de los incisivos está la compresión del callado aórtico. Luego está en la porción torácica, y aquí está una estructura muy importante que nosotros llamamos línea Z. Básicamente esa es la unión del epitelio esofágico con el epitelio gástrico y se encuentra localizado más o menos a la altura del diafragma, según la escala de medición del endoscopio, que es esta parte que tenemos acá, es a los 40 centímetros. Y esta unión de epitelios es bien importante conocerlo, porque es asiento de mucha patología, adenocarcinoma, esófago de Barrett. Entonces, cuando ustedes reporten una lesión en centímetros de arcada dentaria, a esto se refiere. Bueno, la estructura de la pared esofágica, continuando con la anatomía, encontramos las siguientes paredes. Primero, la mucosa, formada por epitelio escamoso estratificado. Luego viene la submucosa, formado por tejido conectivo, que es muy vascular, es un tejido conectivo laxo, rico en vasos sanguíneos, algunas glándulas que producen moco. Aquí se encuentra el plexo submucoso de Meissner, que es importante en cuanto a la secreción del esófago
se refiere, que es básicamente secreción mucosa. Luego encontramos la capa muscular, que tiene dos componentes, una capa circular interna y la capa longitudinal externa. Aquí es importante mencionar que el tercio superior del esófago está formado por músculo estriado, y esta es la razón por la cual muchos pacientes con enfermedades musculares, por ejemplo, polimiositis o pacientes con miastenia gravis, tienen disfagia, pero es básicamente disfagia alta. El proceso de la deglución no lo pueden completar porque el tercio superior es músculo estriado. Los 2 tercios distales del esófago están formados por músculo liso, y entre estas 2 capas musculares se encuentra el plexo mientérico, que es el responsable del control de la motilidad. Y aquí una particularidad importante del esófago como órgano es que prácticamente tienen ausencia de capa serosa. Posee una capa muy laxa de tejido conectivo que se llama capa adventicia, y esta peculiaridad hace que, por ejemplo, el esófago ante una perforación, ya sea por una instrumentación o de otro tipo, sufre mucho. Las perforaciones son demasiado difíciles de contener, hay mediastinitis bien severas porque prácticamente no tiene la capa serosa, que es la que tendría que hacer una función de plastronamiento de alguna perforación. Entonces, esto es importante. También en cuanto hablamos de tumores, pues la literatura refiere de que la ausencia de capa serosa le quita un mecanismo de contención tumoral al esófago, lo cual hace que los tumores se diseminen fácilmente en mediastino. Bueno, este es un dibujo que representa las diferentes capas de la mucosa, de la pared esofágica. La primera es la capa mucosa, formada por epitelio estratificado. Posteriormente encontramos la lámina propia de la mucosa. Por debajo de ella se encuentra la lámina muscular, la muscularis mucosae, que es esta que está acá. Posteriormente se encuentra la capa submucosa, que es una capa muy vascular. Hay también drenaje venoso, presencia de algunas glándulas que, como les mencionaba, la única producción es de moco para lubricar o como una respuesta al ácido. Por debajo de la capa submucosa encontramos las capas musculares. La que está más interna es la capa circular, y por debajo encontramos la capa longitudinal, y entre estas 2 capas, pues aquí representan el plexo mientérico. Finalmente, en esta diapositiva, lo que les mencionaba, que el esófago no tiene capa serosa, sino que hay básicamente una túnica adventicia que, pues de alguna manera, le da cierto sostén al tejido externo del esófago. Entonces, esta diapositiva, lo interesante que se las pongo es cuando uno define neoplasias intraepiteliales o cáncer esofágico temprano. Tengo algunas diapositivas de esto posteriormente, pero sí les pediría que recuerden esta estructura. Bueno, aquí les empiezo a introducir algunas imágenes que es parte de la clase. Son las cosas que me parece importante que conozcan. La mucosa esofágica normal. Esto que ustedes ven acá es la mucosa esofágica. Tiene un aspecto blanquecino, nacarado. Si ustedes se dan cuenta, esto es la luz del endoscopio. Esto refleja bastante la luz normal del endoscopio. Esto que ven adentro, esto es epitelio gástrico. Esto que ven acá es lo que nosotros conocemos como línea Z, lo que les decía, la unión del epitelio gástrico con el esofágico, que aquí es importante conocer lo normal porque hay algunas fotos después que les voy a poner. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la línea Z, nos referimos a la transición en la cual el epitelio se hace escamoso a un epitelio de tipo intestinal. Esto es una foto de un esófago normal. Ok, recordando, pues esto está bastante resumido, pero son las cosas básicas que tenemos que recordar. Irrigación esofágica. Básicamente aquí lo divido en tercios, tercio superior, el tercio medio, el esófago torácico y la unión gastroesofágica. El esófago cervical está irrigado por las arterias superiores y en menor grado por las arterias tiroideas inferiores, que es lo que tengo aquí con el número 1. El esófago torácico, pero ¿qué es esta es la aorta, este es el esófago torácico, está irrigado por ramas de la arteria traqueobronquial y por algunas ramas directas de la aorta, que son estas.
La unión gastroesofágica, que es esto que está acá, está irrigado por la arteria gástrica izquierda y por algunas ramas de la arteria esplénica. Esta es, en resumen, pues la irrigación arterial del esófago. En cuanto al drenaje venoso, nuevamente, el tercio superior, el drenaje del tercio superior está a través de las venas tiroideas inferiores, que es lo que tengo aquí con el número 1, que finalmente van a drenar hacia la vena cava superior, que es esto. El tercio medio del esófago está dado principalmente por el sistema venoso ácigos, que son estos troncos que ven acá. El sistema venoso ácigos va a drenar directamente a la vena cava superior. De hecho, este es el último afluente venoso de la vena cava superior antes de entrar en la aurícula derecha. El tercio inferior, el drenaje es a través de las venas esofágicas inferiores, que es lo que tengo aquí con el número 4. Estas son las venas esofágicas inferiores que van a desembocar a la vena gástrica, que son estas que están acá. La vena gástrica desemboca directamente en la porta. Entonces, de ahí, básicamente, drenan a la cava inferior a través de las venas suprahepáticas, que son estas, ¿verdad? Este es, en resumen, el drenaje venoso del esófago. Irrigación linfática. Tercio superior, drenan hacia ganglios linfáticos cervicales. Aquí, importante de esto, de esta diapositiva, en la imagen esta, ustedes pueden ver la cantidad de linfáticos que hay en el esófago torácico. Y esto explica por qué las neoplasias avanzadas del esófago tienen una alta diseminación a tejido linfático, porque hay una serie de plexos linfáticos que van a drenar principalmente a los ganglios mediastínicos posteriores, que es lo que tengo acá con el número 2. Hay cierto drenaje. Este es el esófago, aquí lo ven. Estos son los ganglios mediastínicos posteriores, que son los que más se afectan en infiltración por neoplasias. Algunos vasos linfáticos laterales y algunos vasos esofágicos posteriores, que son estos que están acá. Eso es el drenaje linfático del tercio medio. En el tercio inferior, el drenaje es hacia la cavidad abdominal, principalmente a los ganglios posteriores y los ganglios celíacos. Entonces, aquí se puede pues concluir en la diferencia. Las neoplasias de tercio superior o tercio medio drenan a tórax. Lo que es el adenocarcinoma de la unión, la tendencia es a tener infiltración linfática hacia abdomen, por la razón que aquí se puede ver en la diapositiva. Bueno, esto está muy resumido. La verdad que ponerse a estudiar cada uno de los nervios, digo yo que es demasiado extenso. Básicamente, la inervación esofágica la podemos dividir como inervación aferente e inervación eferente. El esófago está inervado principalmente por el sistema nervioso autónomo, y de aquí podemos dividirlo en sistema simpático, el cual se origina en las cadenas ganglionares, que son estas, el sistema simpático. Van a inervar el esófago está aquí en rosado atrás, en lo que es la porción superior con el tronco torácico y la porción inferior con el plexo periarterial, que son ramas del sistema simpático. El sistema parasimpático, el nervio vago. El nervio vago va a originar una serie de plexos esofágicos que van a inervar prácticamente la totalidad del esófago. Eso es en inervación aferente. Y en cuanto a inervación eferente, está dado principalmente por el nervio vago. Cada una de estas ramificaciones origina varios nervios, pero creo que es demasiado extenso y escapa lo que yo les tenía preparado como bases anatómicas. Bueno, la inervación intrínseca del esófago está dado por presencia de mecanorreceptores, osmoreceptores, terminaciones nerviosas libres, algunos quimioreceptores mucosos que responden principalmente a los cambios de pH en la luz del esófago. Y aquí es importante pues, dividir lo que es el sistema nervioso entérico, en el plexo mientérico o de Auerbach, que es el que les mencionaba, que estaba localizado entre las dos capas musculares, responsable de movimientos gastrointestinales. Hablar de esófago es hablar de motilidad. De hecho, en
En las diapositivas de fisiología, pues es en lo que más me voy a centrar. Y finalmente el plexo submucoso, que está localizado obviamente en la submucosa, que es responsable de la secreción, pues básicamente únicamente secreción mucosa, lo que encontramos en el esófago, y regulación del flujo sanguíneo local. Eso es la inervación intrínseca de una manera resumida. Ok, básicamente eso era lo que yo tenía como recordatorio de anatomía. Ahora hay algunas diapositivas de fisiología esofágica. Como les mencionaba, cuando uno estudia esto, la principal, y diría que es casi que la única función del esófago, es transporte del bolo alimenticio desde la faringe al estómago a través del tórax y evitar el reflujo del estómago al esófago a través de una peristalsis efectiva. Funciones secundarias, de una manera pues, general, secreción esofágica mucosa, ya sea como un mecanismo de lubricación para el paso del bolo alimenticio o en respuesta a la presencia de ácido como un mecanismo de defensa para tratar de evitar el daño a la mucosa. Entonces, peristalsis implica la formación de un anillo peristáltico que se va a propagar distalmente al esófago y cierta relajación receptiva del músculo liso que va a prepararse para que el bolo alimenticio avance y se dirija al estómago. Pues esta es una diapositiva donde les puse la organización de las fibras musculares de músculo liso. Principalmente las fibras musculares forman un sincipio similar al cardíaco. Un sincipio pues básicamente son fibras que están interconectadas eléctricamente por la presencia de uniones intercelulares en hendidura. Eso hace que reaccionen eléctricamente y que puedan conducir el estímulo que se va a propagar para generar lo que es la contracción del músculo liso. Bueno, aquí puse algunas diapositivas del proceso de la deglución, aunque esto es más orofaringe, pero lo tenía que mencionar porque esto es lo que desencadena la peristalsis esofágica. Bueno, la primera fase de la deglución es la fase oral, pues esa es la única fase voluntaria y básicamente consiste en una presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua para desplazar los alimentos al interior de la faringe. Una vez los alimentos se encuentran próximos a la faringe, se inician las demás etapas de la deglución que son totalmente involuntarias. Okay, la primera fase es la fase oral. La segunda fase de la deglución es la fase faríngea. ¿En qué consiste? Bueno, cuando después de que la lengua impulsó el bolo alimenticio, se da una estimulación de los pilares amigdalinos, que es lo que está representado acá. Esta estimulación, principalmente a través del nervio trigémino y del nervio vago, van a conducir ciertas aferencias hacia el centro de la deglución que se encuentra pues próximo a la protuberancia. El centro de la deglución de manera pues involuntaria, como esto es autónomo, va a desencadenar una serie de eventos, los cuales son elevación del paladar blando para evitar que haya reflujo del bolo alimenticio hacia las fosas nasales. Se va a producir un desplazamiento de los pliegues palatofaringeos a la línea media. Va a haber una aproximación de las cuerdas vocales, un ascenso de laringe y protección de la glotis. Aquí sucede que el epiglotis pues, se va hacia atrás para producir un cierre de la tráquea y evitar la broncoaspiración. En este momento se produce automáticamente una inhibición de la respiración y con estos movimientos hay una apertura del esófago e inicio de una onda rápida que se origina en la faringe que empuja el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Y la fase 3 de la deglución es la fase puramente esofágica. La fase esofágica se inicia, uno, con la relajación del esfínter esofágico superior. Una vez que, hablando de esófago, cuando se produce una relajación, posteriormente hay una contracción post-relajación. Y hay unos trazos de manometría que les puse y aquí van a ver cómo se comportan las presiones en esta contracción post-relajación. Entonces, el inicio de la fase esofágica
Primero, la relajación del esfínter esofágico superior y una contracción post-relajación. Esta contracción post-relajación es lo que va a iniciar todo el proceso peristáltico en el esófago, dando lugar a la peristalsis primaria y peristalsis secundaria, que más adelante los voy a definir. Y finalmente, la fase esofágica termina con la relajación del esfínter esofágico inferior, que lo representan acá, que es básicamente cuando el bolo alimenticio entra a la cámara gástrica y nuevamente se produce una recuperación del tono o de la presión del esfínter esofágico inferior. Bueno, hablando de fisiología del esófago, pues básicamente lo que uno tiene pues que tener claro es lo que es la motilidad esofágica. Es la principal función y casi que la única función esofágica. Aquí voy a hablar de ciertas estructuras que son importantes para que hablemos un poco de motilidad esofágica. La primera estructura que les quiero mencionar acá es el esfínter esofágico superior. Entonces, básicamente, el esfínter esofágico superior es una zona de alta presión cuando lo medimos por manometría entre 100 y 130 milímetros de mercurio. En la imagen de la derecha encuentran los músculos que forman el esfínter esofágico superior. Básicamente son estos, es el cricofaringio y el constrictor inferior de la faringe. Estos músculos se unen y forman la zona de presión que pues anatómicamente es conocida como esfínter esofágico superior. Este es músculo estriado, está formado precisamente por músculo estriado, y esto es lo que les mencionaba. Enfermedades neuromusculares que afectan otros músculos, pues también pueden afectar lo que es el esfínter esofágico superior y ocasionar disfagia o orofaringia. Entonces, los músculos que forman este esfínter, el cricofaringio, que es este, y el constrictor inferior de la hipofaringe. Continuando con la motilidad. Bueno, la segunda porción, hablando de motilidad, es el cuerpo esofágico, localizado en mediastino posterior, músculo estriado en su tercio proximal o superior y músculo liso en los tercios distales. Aquí ya les empiezo a hablar lo que es peristalsis. El fenómeno que desencadena la peristalsis primaria, que es la responsable de que el bolo alimenticio baje, es la contracción por relajación del esfínter esofágico superior. Eso lo tengo acá. Ok, esto es un trazo manométrico. Básicamente lo que hacemos en una manometría esofágica es introducir una sonda por vía nasogástrica. Esa sonda tiene transductores de presión que generan trazos y que son estos que estoy representando acá. El trazo de la deglución de la faringe se mira de esta manera. El trazo que genera el esfínter esofágico superior, esto representa la presión basal. Cuando el esfínter esofágico superior se abre, entonces entra el bolo alimenticio y empieza a desencadenarse una serie de contracciones coordinadas con amplitud. La amplitud es la presión que tiene el cuerpo esofágico para impulsar el bolo. Si se dan cuenta, cada vez mientras más se acerca al tercio distal, la amplitud es mayor. Y esto es lo que ocasiona la peristalsis efectiva. Ok, ¿por qué se da la peristalsis del esófago? Les mencionaba la contracción post-relajación del esfínter esofágico superior. Entonces, el esfínter esofágico superior se relaja, que esto representa el descenso de la presión de este esfínter para que entre el alimento, y posteriormente hay un aumento súbito de la presión. Esto corresponde a la contracción post-relajación, que es la que finalmente desencadena, estas ondas peristálticas. Entonces, esa es básicamente la peristalsis primaria. La peristalsis secundaria es la que se produce no asociada a los eventos motores del esfínter esofágico superior, sino que es básicamente, por ejemplo, cuando hay reflujo gastroesofágico, eso puede ocasionar cierta distensión y estimulación de los mecanorreceptores del esófago, y eso desencadena una peristalsis que es más que todo como un mecanismo de defensa para evitar el reflujo gastroesofágico. Aquí en este trazo manométrico les pongo la presión del esfínter esofágico inferior.
Básicamente, el esfínter tiene una presión basal, que se las voy a poner más adelante en unos trazos reales. Estos solo son unos esquemas. Cuando entra el bolo alimenticio, la presión disminuye. Aquí es cuando entra el bolo alimenticio a la cámara gástrica y nuevamente hay una zona de aumento de presión, así como sucedía en el esfínter esofágico superior, sucede en el esfínter esofágico inferior. Esta es una contracción post-relajación. Entonces, este es un esquema así general, ¿verdad? Para que se entienda el proceso de la peristalsis. No voy a hacer más énfasis en esto hasta que... Solo una duda, así como, entonces, por ejemplo, todas estas, o sea, todas las curvas de la gráfica, todas, Sí. o sea, todas las ondas corresponden a la peristalsis primaria, ¿verdad? Exactamente. Porque solo está mostrando la propagación de la misma onda. Exactamente. Sí. Yo solo les mencioné la peristalsis secundaria porque es lo que uno de los tipos de peristalsis. Pero esto que tenés acá son las ondas asociadas a la deglución. Cuando uno hace una manometría, se le pone la sonda al paciente y se le pone a tomar agua. Sí, lo que se registra es el movimiento esofágico secundario a la deglución de agua. Y eso es lo que nos genera este trazo. Esto es peristalsis primaria. ¿Sí? Ok. Contracciones terciarias. Aquí no puedo hablar de peristalsis porque de hecho no hay movimiento de bolo hacia la cavidad gástrica, sino que son ondas no peristálticas. Esto se ve muy comúnmente en personas ancianas. Son contracciones desordenadas que no se asocian a peristalsis. Ocasionalmente es causa de dolor torácico, principalmente en ancianos. De hecho, cuando uno investiga a estos pacientes, encuentra el esófago con un aspecto que lo llamamos sigmoideo, es un esófago dilatado con contracciones que son desordenadas y que esto generalmente es una patología de ancianos, aunque no necesariamente representan enfermedad, ¿verdad? No voy a hacer mucha énfasis en esto. Y aquí, continuando con la motilidad del esófago, lo que es el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es una zona de alta presión. Es un esfínter funcional, básicamente no es un músculo que tenga la acción de un esfínter, no es a diferencia del esfínter esofágico superior. Es una zona de alta presión que está dada por el pinzamiento de las cruras diafragmáticas en el esófago distal. Básicamente tiene dos porciones, una porción intratorácica, que es esta, y una porción intraabdominal. Eso crea una zona de alta presión, pero si se dan cuenta no es un músculo como tal que esté haciendo la zona de presión, sino que está dado más que todo por las estructuras que están alrededor del esófago. Le hace diafragmas, que son estos, y ligamentos, el ligamento frenoesofágico. La función de esto, pues relajación durante la deglución, como se los puse en el esquema anterior, impedir reflujo de contenido gástrico al esófago. Una presión basal de 10 a 40 milímetros de mercurio. Entonces, esto es lo que se conoce como esfínter esofágico inferior. Y aquí, pues, les puse algunas sustancias que afectan la presión del esfínter esofágico inferior. Acetilcolina, sustancias alfa-adrenérgicas, hidrofonio, una serie de hormonas, gastrina, motilina, histamina, fármacos como los procinépicos. Esto aumenta la presión en reposo. Sustancias que disminuyen la presión en reposo del esfínter esofágico inferior, anticolinérgicos, sustancias beta-adrenérgicas, salbutamol, todas estas cosas, es por eso que dan reflujo, porque relajan el esfínter esofágico inferior. Hormonas, glucagón, colecistocinina, fármacos, el alcohol, la nicotina, todas estas cosas relajan la presión del esfínter esofágico, por eso es que son agentes causales de reflujo. Y aquí les tengo algunos trazos. Bueno, solo es un trazo, realmente es solo para que lo conozcan. La manometría esofágica es un estudio para ver motilidad y peristalsis esofágica. Básicamente consiste en la introducción de una sonda nasogástrica. Esta sonda tiene sensores de presión. Básicamente, lo que se registra, al paciente se le da a tomar tragos de agua. Básicamente aquí tienen una zona de presión de la faringe. Esta es la zona de presión del esfínter esofágico superior en milímetros de mercurio. ¿Ven la presión basal? Aquí es cuando el paciente o la persona empieza a tragar el agua, se relaja el esfínter
y acá viene una zona de aumento de presión, que es la llamada contracción post-relajación. Y esto es lo que desencadena la peristalsis primaria del esófago, que es lo que les pongo acá. Este es un trazo manométrico de manometría convencional. Hay otros tipos de manometría, pero no me quiero meter más en estas cosas. Creo que para fisiología esto es lo que tenemos que recordar. Aquí están los sensores de presión del esófago, 1, 2, 3, 4, 5, y esto representa el esfínter esofágico inferior. Una vez se produce la deglución, empieza la contracción. Este es el tercio superior del esófago, tercio medio y tercio inferior. Y ustedes ven cómo la presión va aumentando conforme el trago de agua o el bolo va descendiendo a través del esófago. Entonces hay una amplitud que va en aumento hasta llegar a la zona del esfínter esofágico inferior. Ustedes ven acá una presión basal del esfínter esofágico inferior. Cuando viene el bolo, la presión cae cercana a cero. Es cuando entra el agua o el bolo al estómago y hay una contracción post-relajación. Este es un trazo normal. No me voy a meter a hablarles de trastornos de motilidad esofágica, porque yo creo que escapa al enfoque de la clase, que es todo se lo enfoqué en base a cáncer, a lesiones precancerosas, pero como fisiología les tenía que poner por lo menos un trazo de una manometría normal. Aquí viene lo que para mí se me hace más interesante dada mi especialidad, imágenes esofágicas. Les puse, pues también a solicitud del doctor Castro, que les pusiera algunos esofagogramas y imágenes de endoscópicas de cáncer esofágico y condiciones predisponentes. Tengo un par de fotos de las prótesis esofágicas ya enfocándonos al cáncer esofágico. Pues aquí solo voy a hacer énfasis en que, bueno, los radiólogos me van a disculpar. El esofagograma ya tiene pues muy pocas aplicaciones para evaluación de la mucosa. En mi experiencia es muy raro, es muy poca la correlación que encontramos en el esofagograma cuando realizamos una endoscopía. Básicamente la utilidad del esofagograma, que es lo que nosotros como gastroenterólogos pues vamos aprendiendo y nos van enseñando nuestros maestros, es básicamente en ciertas patologías, por ejemplo, una hernia hiatal para hacer una medición del tamaño de la hernia y de ahí para disfagia en pacientes sin datos de alarma. Digo, tener un paciente con disfagia, pérdida de peso, pues aquí va a entrar directamente a la endoscopía. De hecho, hacer un esofagograma solo nos llena el esófago de bario y nos dificulta la visualización de mucosas. Creo que el esofagograma está quedando un poco en desuso para el estudio de la disfagia y para neoplasias esofágicas. Este es un esófago normal. Este es el esófago de un anciano, seguramente. Aquí se ven lo que yo les mencionaba de contracciones desordenadas, que es lo que se conoce como terciarismo esofágico. Miren ustedes aquí un anillo de contracción, aquí viene otro, aquí viene otro. Entonces, esto es lo que se conoce como terciarismo. Pero lo puse porque la mucosa es básicamente normal. Ustedes miran el aspecto blanco, nacarado, hay cierto reflejo de la luz del endoscopio y miren la vasculatura. Esta es la vasculatura de la mucosa y esto que ven más grande es la vasculatura submucosa. Básicamente, esto es un esófago normal. Les pido que se graben la imagen para compararla con las demás fotos que les tengo ya de lesiones precancerosas y otras patologías. Bueno, esto ya lo habíamos puesto. Esta es la unión esofagogástrica, es la línea Z. Mucosa esofágica esta, y este es epitelio gástrico, epitelio de tipo intestinal. Esto es el cardias. El diafragma está pinzando aquí, es la zona de presión que les mencionaba que correspondía al esfínter esofágico inferior. Ok, aquí les pongo una serie de fotos endoscópicas de lesiones que pueden ser predisponentes de cáncer. Primera, papiloma esofágico. Yo creo que cualquiera de ustedes ha visto un papiloma en piel, pues
básicamente la lesión es la misma. Esto es principalmente tercio superior cuando se asocia al virus del papiloma humano. Los serotipos 16 y 18 son los que más se han asociado a carcinoma de células escamosas. Cuando el papiloma está en tercio superior, se debe, y está asociado al virus del papiloma, el nombre correcto es condiloma esofágico. Podemos encontrar papilomas en tercio medio y distal, pero aquí la fisiopatología es diferente, están asociados generalmente a reflujo gastroesofágico. El tratamiento de este tipo de lesiones, aquí pueden ver ustedes, bueno, es una lesión de aspecto exofítico, ¿verdad? Se ve la mucosa pues con cierto irregular, pero se mira cierto orden en cuanto a su estructura. Y esto recuerda claramente un papiloma en piel, que es básicamente lo mismo. El tratamiento es resección endoscópica, que es una cuestión muy sencilla. Bueno, creo que esta es la resección endoscópica del papiloma. Básicamente lo agarramos con la pinza de biopsia y lo arrancamos completamente y se acabó. Estos son otros ejemplos y aquí les puse un esofagograma. Cuando ustedes pidan un esofagograma y quieran ver detalles finos de mucosa, lo que hay que hacer es pedirle al radiólogo o al técnico que lo haga con doble contraste. ¿Qué quiere decir? Que le dé el medio de contraste oral vario o lo que le quiera dar y que después le insufle aire. Eso nos sirve para ver detalles finos de la mucosa. Del lado izquierdo encuentran la misma lesión, un papiloma, una lesión elevada, esofítica, y esto es un esofagograma. Básicamente lo que ven con esta técnica de doble contraste aire, lesiones, defectos de llenado de la mucosa, ¿sí? Todo esto que ustedes ven acá es lo que corresponde a una papilomatosis esofágica. Este es un estudio muy bien realizado. La verdad que rara vez en mi vida he visto estudios tan finos como esto, ¿verdad? Esta es una foto de la resección, esta es una pinza de biopsia, estamos resecando el papiloma y santos en paz, se acabó. También cuando ustedes pues, revisan cáncer de células escamosas, el famoso síndrome de Plummer-Vinson, en realidad en mi vida he tenido la suerte de ver este síndrome. Lo que les presento son fotos que tomé de libros de texto. Algunas generalidades de la enfermedad, bueno, predominantemente en mujeres caucásicas entre 40 y 70 años. El síndrome se define por la presencia de disfagia, anemia y la membrana esofágica alta. La membrana esofágica de Plummer-Vinson es en esófago cervical. En la foto que ustedes pueden ver, esto es esófago cervical, aquí están las vértebras y se ve claramente, la membrana generalmente es en esófago anterior, se mira como un defecto de llenado, que es lo que está marcado con la flecha. ¿Por qué se produce esto? Pues lo que describe la literatura, el epitelio esofágico es un epitelio que tiene mucha regeneración constantemente, por ser un epitelio escamoso, necesita de ciertos nutrientes para estarse regenerando. Entonces, la falta de hierro produce una regeneración incompleta de la mucosa, dando la generación de las membranas principalmente en esófago alto. El riesgo de cáncer de células escamosas es de un 3 a un 16% del total de pacientes. Aquí tengo una foto. Esta es una foto endoscópica del anterior paciente. Aquí lo interesante, bueno, la membrana, esto es la luz esofágica. No sé si se mira la flecha del cursor, ¿sí lo ven, no? Sí, Hugo. Sí, doctor, sí se mira. Okay. Es que no tenía dudas si se miraba. Esto que ustedes ven acá, esto es la luz esofágica. La membrana es todo esto que ustedes ven acá. Característicamente la membrana está formada solo por mucosa, ¿sí? Entonces, a diferencia del anillo, el anillo generalmente afecta la circunferencia del esófago y está formado por mucosa y submucosa. Entonces, el tratamiento de la membrana esofágica de Plummer-Vinson es la dilatación. Solamente esto que ven acá es una guía, es una especie de guía de alambre que utilizamos para abrir la membrana, que esto es una causa bien importante de disfagia. Y el seguimiento de los pacientes, pues aún es bastante controversial, es una patología bastante rara. En lo que encontré mencionan el seguimiento para prevención de lesiones precancerosas es anual
en pacientes con síndrome de Plummer-Vinson. Aquí tengo otras imágenes. Aquí del lado izquierdo ven el esofagograma, ven el defecto de llenado lineal, y esto es la correspondencia de la imagen endoscópica. Se ve la membrana, una especie de semiluna. La membrana generalmente es parcial, no ocupa la totalidad de la circunferencia del esófago. Entonces, este es un caso de libro de síndrome de Plummer-Vinson que realmente es bastante raro. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto esto, pero yo que me dedico a esto realmente en mi vida lo he visto. Continuando con las enfermedades que pueden estar asociadas a cáncer esofágico, bueno, tenía que ponerles la acalasia. La acalasia es una enfermedad que tiene una incidencia de 1.6 casos por cada 100,000 habitantes. El diagnóstico de la acalasia no es endoscópico, no es trago de bario, es manométrico. Lo que encontramos en la manometría es falta de peristalsis esofágica y pérdida de la función del esfínter esofágico inferior. ¿Qué quiere decir? Si recuerdan el trazo de manometría que les ponía que la presión descendía con la deglución, básicamente en la acalasia la presión sigue estando exactamente igual, haya o no haya deglución. Eso combinado con la falta de peristalsis primaria es el diagnóstico definitivo de acalasia. Entonces, por manometría. Las edades, bueno, encontré, lo más frecuente es entre 30 a 60 años, aunque puede darse a cualquier edad. Algunos estudios ponen que hay 2 picos de incidencia de acalasia, uno en pacientes jóvenes y otro en personas de edad mayor. Entonces, esto todavía está bastante discutible. ¿Por qué se produce la acalasia? Básicamente, se piensa que es destrucción del plexo mientérico. En muestras de esófago que se han analizado por patólogo, básicamente se mira que hay pérdida del plexo mientérico. ¿Por qué sucede esta destrucción? Se piensa en una etiología autoinmune desencadenada por virus, en los cuales, bueno, se piensa el virus del varicela zoster, virus de sarampión, que son los que más se han implicado en la etiología. Sin embargo, todavía se considera la etiología bastante idiopática. Lo que nos interesa, enfocándonos a cáncer, riesgo de cáncer promedio de 3%, principalmente en pacientes que tienen larga evolución, 15 o más años. ¿Por qué? ¿Qué se ha supuesto? ¿Por qué hay cáncer en acalasia? Bueno, la regeneración de la mucosa, el proceso inflamatorio de la mucosa asociado a la liberación de nitrosaminas por éstasis bacteriana. Cuando uno hace un estudio en un paciente con acalasia, es increíble la cantidad de alimento que encuentra de semanas. Prácticamente es una fetidez bastante insoportable. Me van a disculpar que les hable con estos términos, pero a tal grado es la retención de alimentos de pacientes con acalasia. También se piensa que la acalasia es factor de riesgo para cáncer de células escamosas y también para pacientes, para riesgo de adenocarcinoma, principalmente en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico post-tratamiento, que se les dilatan, que se les operan. Entonces, esto es un factor de riesgo y sí se han reportado varios casos de adenocarcinoma en acalasia. Generalmente es más de células escamosas. Estas son, a ver, aquí se me había olvidado describirles un poco de la imagen. Aquí lo que ustedes ven es un megaesófago, es un esófago dilatado y que característicamente el extremo distal del esófago lo describen como en pico de ave, o sea, es un esófago liso. No ven ustedes defectos de llenado, protuberancias, como podrían hacerlo cuando ustedes encontraran un cáncer. Entonces, aquí ven un paso filiforme del medio de contraste al estómago, pero la terminación es lisa, lo describen, como lo decía, en pico de ave. Aquí tienen otra imagen. Este es el mismo esófago dilatado y con la terminación lisa, ¿verdad? Esto que está acá es una endoscopía de un paciente con acalasia. La mucosa, si ustedes la ven con ciertos grados de regeneración, fibrina en la mucosa, tiene un aspecto blanquecino. Sí, no es una mucosa, si ustedes se dan cuenta, aquí ya no miran los vasos, como les enseñé en la primera diapositiva, se mira la vasculatura de un esófago sano, aquí no, aquí es tanto el grado de regeneración de la mucosa que todo eso ya se perdió el patrón vascular y que nosotros nos sugiere regeneración de la mucosa.
Esto es lo que deberíamos encontrar en un paciente con acalasia. Esto ya es el estómago. Aquí estamos viendo el cardias. Esto es el endoscopio que está doblado hacia arriba para poder obtener esta imagen. La imagen del cardias debe ser completamente normal. La presencia de un tumor o una neoplasia que está comprimiendo el cardias nos puede dar un cuadro exactamente similar a la acalasia, pero es donde nosotros tenemos que hacer una evaluación completa para descartar lo que es una pseudoacalasia. A ver, diferencias. Pseudoacalasia es la asociada por un tumor o una lesión obstructiva a nivel de cardias, a diferencia de la acalasia primaria, que es un trastorno pues puramente de motilidad gastrointestinal. Aquí otras imágenes interesantes de pacientes asociados, de enfermedades asociadas a neoplasias, la tilosis o hiperkeratosis palmoplantar, herencia autosómico dominante. Casi todos los pacientes van a hacer cáncer de células escamosas a los 65 años. Es una enfermedad bastante rara. Yo encontré series de casos principalmente en Inglaterra, en Alemania, en España, donde ya generalmente ya se tienen identificados a las familias que son portadores de la mutación esta que les pongo acá, RHBDF2-1, en el cromosoma 17q25.1. El diagnóstico de esto, pues análisis genético, historia familiar. Entonces, aquí vienen las imágenes. Esto es lo que nosotros encontramos en un paciente con tilosis, lesiones polipoides de 2 a 5 milímetros. ¿Qué es esto que ustedes miran acá? Estas lesiones blanquecinas. Digo, esto es bastante raro, pero esto es lo que se debería encontrar en un paciente con tilosis. Todo esto que ustedes ven. ¿Qué se recomienda en estos pacientes para búsqueda de cáncer de células escamosos? Es endoscopía a partir de los 50 años, es la etapa media de la vida. Aquí ya les pongo otras imágenes. Si ustedes, bueno, voy a empezar aquí a introducirlos en otras cosas que recurrimos nosotros. La imagen del lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, tiene una tonalidad verdosa, azulada. Estos son, es una técnica endoscópica que se llama narrow band imaging. Ese es banda estrecha, luz de banda estrecha. Básicamente, la endoscopía convencional usamos luz blanca, ¿sí? Aquí se utilizan una serie de filtros que degradan la luz en el espectro azul y el espectro verde. Eso es para realizar contraste. Esta foto es la misma que está acá. Si se dan cuenta, aquí encontramos mayor contraste de las lesiones y esto nos sirve para dirigir las biopsias, para tener mejores biopsias de mejor calidad dirigidas a la lesión. Eso es la presencia de displasia en un paciente con hiperkeratosis palmoplantar. La displasia se mira, es todo esto que ustedes ven acá, todo esto, esta gran placa blanquecina elevada, ¿sí? Esto es la presencia de displasia en pacientes con tilosis. Bueno, otras lesiones asociadas a neoplasias, esofagitis por cáusticos. Se considera que tienen un riesgo de 1000 a 3000 veces superior para el desarrollo de cáncer de células escamosas. El periodo de aparición es entre 1 y varias décadas. Factores contribuyentes, todo lo que es regeneración de la mucosa, inflamación crónica, ese crecimiento desordenado de la mucosa es lo que predispone a estos pacientes a hacer cáncer de esófago. Retención crónica de los alimentos, lo que les mencionaba, la liberación de nitrosaminas, el reflujo gastroesofágico e incluso el traumatismo de la mucosa asociado a las dilataciones. Estos pacientes con un grado de esofagitis hacen unas estenosis terribles, como todos ustedes lo han visto. En la imagen lo que se ve es una cantidad de fibrina y formación de bandas cicatrizales que conforme pasan las semanas van estenosando el esófago. Entonces, todo esto que ven acá es fibrina, mucosa con regeneración en diversas etapas, friable, con algunas zonas hemorrágicas, y es lo típico de la esofagitis por cáustico. Aquí ya me estoy introduciendo a lo que es imágenes de esófago de Barrett. Creo que ustedes ya están muy familiarizados con los términos. Por definición, es un reemplazo del epitelio escamoso. El epitelio escamoso del esófago es lo que ven ustedes como blanco nacarado, en la porción distal del esófago, lo que les refería como en la línea Z, la unión de los epitelios, que es esto.
de cualquier longitud sospechado por visión endoscópica, que es lo que estamos viendo acá, corroborado por estudio histopatológico con reporte de metaplasia intestinal. Entonces, aquí lo que ustedes ven, esto es una gran hernia hiatal. El pinzamiento, la zona de presión del diafragma es esto. Todo esto que ustedes ven de aquí para acá es el estómago que está intratorácico. Es una hernia hiatal. La lengüeta de ascenso de epitelio es esto. Ustedes se ven, el epitelio es similar al epitelio gástrico y esta es la metaplasia que mencioné en la definición. Aquí ven ustedes una lengua y aquí ven ustedes otra. Sí, estas son las lengüetas que nosotros mencionamos de esófago de Barrett. El protocolo de biopsias, el que se utiliza para esto, biopsia de los 4 cuadrantes, cada uno a 2 centímetros. Lo que se conoce como protocolo de Seattle. Aquí hay varias imágenes. Ok, el riesgo de adenocarcinoma en esófago de Barrett. Si es Barrett sin displasia, el riesgo es bajo, 0.4% anual. Se recomienda seguimiento endoscópico cada 3 a 5 años en el Barrett sin displasia. Cuando hay displasia de bajo grado, el riesgo de adenocarcinoma es de 1% y ya empezamos a recomendar un seguimiento endoscópico anual. Primero se hace a los 6 meses para confirmarlo y luego seguimiento anual. Cuando hay displasia de alto grado, el seguimiento, perdón, aquí el riesgo de cáncer es de un 5% anual y aquí es cuando ya empezamos a hacer intervenciones endoscópicas. Esto es una imagen, ustedes ven aquí claramente el ascenso de epitelio gástrico rodeado de la mucosa esofágica normal. El Barrett con displasia, pues se infiere realmente por la presencia de estas lesiones blanquecinas que ustedes ven acá. Claro que todo esto es ver para creer. Por mucho que me parezca displasia, todas estas lesiones tienen que biopsiarse. Aquí quien tiene la última palabra es el patólogo, pero para nosotros como endoscopistas, estas lesiones blanquecinas son las que nos van sugiriendo que puede haber presencia de displasia. Ok, aquí, bueno, no está tan clara la imagen. ¿Cómo recurrimos nosotros, con qué recursos contamos para mejorar el diagnóstico endoscópico? La imagen de banda estrecha, lo que les mencionaba. Básicamente es una luz de longitudes específicas azul y verde para mejorar el detalle de ciertos aspectos de la superficie mucosa. Esto es una foto de la mucosa esofágica. Ustedes pueden ver esto más o menos en un azul verdoso. Estos son los vasos submucosos y los vasos propios de la mucosa son más finos y se ven de color café rojizo, que es esto que está acá. Entonces, esta técnica endoscópica nos permite hacer mayor contraste de la vasculatura y nos sirve para definir ciertos patrones, que les tengo algunos ejemplos. Realmente, esto es más para los endoscopistas, pero cuando ustedes les hablen de tal o tipo de lesión, aquí pueden tener ustedes una idea de a lo que nos referimos. Esófago de Barrett con endoscopía convencional o de luz blanca, ¿sí? El esófago de Barrett es todo esto que ven acá. Este es epitelio esofágico normal y esto es la zona de ascenso de epitelio. ¿Qué buscamos con la imagen de banda estrecha? Es la foto de la derecha. Esta es es el mismo paciente, solo que en uno es con luz convencional y aquí estamos utilizando la técnica que les mencionaba. Aquí claramente ustedes ven el contraste que tenemos entre los epitelios y esto a nosotros nos permite dirigir las biopsias específicamente donde encontramos las áreas más sospechosas. Sí, creo que la diferencia es evidente. Para el ojo no entrenado, pues esto se puede pasar por alto. Es donde pues la tecnología, principalmente los japoneses, han desarrollado todas estas técnicas para facilitarnos la toma de biopsias. Aquí tengo otras imágenes. Esto es NBI, es Narrow Band Image con cierto grado de magnificación en esófago de Barrett. Del lado izquierdo encontramos el esófago de Barrett sin displasia. ¿Por qué decimos que no tiene displasia? Ustedes miran cierto orden, estas son patrones glandulares lineales que guardan cierta armonía en su distribución. Del lado derecho, miren este desorden. Esto parece las calles de la Antigua, empedradas. Básicamente aquí ya hay pérdida de la estructura glandular normal y es lo que a nosotros nos predice el desarrollo, la presencia de displasia, con 86% de sensibilidad. O sea, estas técnicas son interesantes, pero básicamente la función de esto
es ayudarnos a dirigir las biopsias. Aquí ver para creer, aquí el patólogo es el que nos tiene que confirmar lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Aquí tenemos una displasia de alto grado en paciente con cáncer de células escamosas. Es esto que está acá, siempre con la misma tecnología de banda estrecha, imagen de banda estrecha. Básicamente lo que ven acá es distorsión de los vasos, se ve un completo desorden de los vasos de la mucosa, que se ven así como de color café rojizo. Usualmente esto no debería de verse, y esto se permite gracias a una de las técnicas que es esta. Aquí tenemos otra foto. Este es un paciente con cáncer de células escamosas, que de por sí, pues ustedes ya habrán estudiado que esto es bastante raro, pero todas estas técnicas, esto que ven ustedes acá, son focos de displasia de alto grado. Bueno, aquí les voy a poner algunas imágenes endoscópicas, que ya creo que ya es las últimas imágenes que les tengo para no aburrirlos. Imágenes endoscópicas en el tratamiento del cáncer esofágico. Me permito poner esta diapositiva. No quiero yo invadir el campo de ustedes como oncólogos. Básicamente aquí subrayé en rojo lo que es la presencia de cáncer esofágico temprano. A ver, cáncer esofágico temprano es el manejo de esto, generalmente es campo del gastroenterólogo. Si tiene la suerte de detectarlo, es el gastroenterólogo el que va a resolver, el gastroenterólogo o el endoscopista, el que va a resolver el problema generalmente. El cáncer avanzado, que es lo que generalmente solemos ver nosotros en Guatemala y en todo el mundo, pues sí, aquí el papel del gastroenterólogo es marginal. Cáncer esofágico temprano es muy raro de detectarlo. En la literatura ponen menos de un 20% de los pacientes se agarran tempranamente. En mi experiencia, yo diría que en nuestro medio menos de un 5% de los pacientes van a tener la suerte de ser detectados tempranamente, porque no tenemos políticas de tamizaje, de screening. Aquí la gente se hace endoscopía cuando están con disfagia y pérdida de peso, y eso generalmente es una lesión avanzada. Entonces, aquí pues me atreví a poner esta diapositiva porque lo que les voy a poner a continuación es cáncer esofágico temprano, que es el que está limitado a la mucosa y a la submucosa superficial. Aquí están solo pues para ilustrarles algunas técnicas. Esto representa una lesión de un cáncer esofágico temprano. Básicamente lo que hacemos nosotros para quitarlo, inyectamos la submucosa. Esto que ustedes ven acá es una inyección de solución salina con epinefrina. Lo que hacemos es que levantamos la lesión, ¿sí?, para hacerla más fácil de quitar. Este es un asa de polipectomía, es un asa de alambre conectada a un electrocauterio. Entonces la lesión se eleva y la resecamos. Hay otras técnicas, utilizar una pinza para levantarlo. Esto es utilizando un cap, un barrilito de los que usamos para la ligadura de varices, que pues nos facilita la técnica si lo miramos de esta manera. Y esto es otra técnica en la cual este es un sistema de ligadura de varices, el que se utiliza para las varices del esófago. Se le pone una banda de hule en la base de la lesión y se reseca. Realmente yo les estoy hablando aquí de aspectos teóricos. Esto en la práctica es bastante raro en realidad. Casi nunca lo encontramos, por lo menos en nuestro país. Aquí les tengo algunas imágenes de cáncer esofágico temprano. Por definición, lo que les ponía, neoplasia que no se extiende más allá de la lámina propia, musculares mucosae, o el tercio superior de la submucosa, sin presencia de ganglios. Ok, estas fotos son del mismo paciente. Esta foto es con luz convencional. Algunas mañas a las que recurrimos los gastroenterólogos o los endoscopistas es a utilizar solución de Lugol. Por eso ustedes ven aquí el esófago amarillo. De hecho, en países, por ejemplo, en China o esos lugares donde ustedes adaptan otro color, generalmente se ponen blanquecinas o pálidas. Esta es la misma lesión que está acá, solo que con tinción de Lugol. Y esto es una mucosectomía de un cáncer esofágico escamoso temprano. Aquí hay otras fotos. Esta está un poco más ilustrativa. Carcinoma esofágico temprano, cromoendoscopía con Lugol al 2%, lo que les decía, el Lugol tiene afinidad por el glucógeno de las células epiteliales. Esto es un esófago normal. Las células epiteliales normales captaron el Lugol por el glucógeno
Y aquí ven ustedes esta zona blanquecina, ¿sí? Esto es el carcinoma, es un cáncer escamoso temprano. Para hacer esto, quien hace el estudio tiene que tomarse el tiempo de buscarlo, ¿verdad? Y al final les tengo algunas recomendaciones que realmente son más para nosotros como endoscopistas, pero es lo que ustedes pueden exigir cuando piden un estudio endoscópico. Aquí les tengo un resumen nuevamente de la mucosectomía endoscópica. Bueno, con el cáncer esofágico temprano, este es un ejemplo de un paciente con Barrett, con un adenocarcinoma temprano. La mucosectomía endoscópica es básicamente una resección de la mucosa, es efectiva, más de un 90%, bajas complicaciones cuando hay el que lo está haciendo, pues tiene entrenamiento. Es útil en neoplasias tempranas y esófago de Barrett con displasia. Esto que ustedes ven acá, esto es un adenocarcinoma temprano. Básicamente aquí lo que están haciendo, le ponen una banda de ligadura, que esto es un sistema, el que usamos para las varices. Aquí están las bandas de hule, y aquí ya lo ven con la liga, y básicamente se reseca con masa de polipectomía, que es esto que están viendo ustedes acá, y prácticamente se va la mucosa y se va parte de la submucosa. En algunos pacientes hasta uno se asusta porque puede ver el músculo. Ojo, aquí una perforación es criminal por las razones anatómicas que les mencionaba. Aquí les puse, lo pongo solo como para que ustedes lo conozcan, que son las cosas que se deberían de hacer, hasta donde mi entendimiento lo tiene. Esto no existe en Guatemala, es la ablación por radiofrecuencia. La ablación por radiofrecuencia es un dispositivo de calor que se utiliza para tratamiento del esófago de Barrett con displasia de bajo grado, y es un tratamiento adyuvante a la resección de la mucosa. Básicamente es por vía endoscópica se introduce este dispositivo, que es una especie de balón que genera calor. Aquí ustedes miran la mucosa que aún no ha sido sometida a la abrasión, el balón se infla y genera calor, y aquí ya pueden ver el cambio mucoso. La mucosa prácticamente ya está de aspecto pues más mate, está quemada, y esto es básicamente la ablación asociada al esófago de Barrett. Este es el equipo que se utiliza, solo para que ustedes lo vieran. Ahí generalmente son dos tipos de sondas. La primera, que es el balón, para producir una ablación de toda la circunferencia del esófago, y cuando encontramos un Barrett, que es por ejemplo una lengüeta o que no hay patrón circular, se utiliza este otro. Y estos son solo ejemplos. El esófago de Barrett, que es este es el ascenso del epitelio, este es el dispositivo de ablación térmica, y aquí ya ven ustedes el efecto. La mucosa pues ya está pues de otro color, ya tiene una quemadura superficial, y es parte de las cosas que se hacen en el esófago de Barrett. Aquí algunas imágenes. Ok, lo que les mencioné ahorita antes de esto, de aquí para arriba, es cáncer esofágico temprano. Lo que vamos a ver generalmente en nuestro medio es el cáncer avanzado, ya ese paciente que tiene disfagia y pérdida de peso. Y aquí yo solo me voy a limitar a ponerles algunas imágenes, algunas cosas que nosotros podemos ofrecer como gastroenterólogos, porque en esto sí ustedes pues tendrán la última palabra. El papel de nosotros como gastroenterólogos en esto es bastante limitado. Aquí hay una imagen de un esofagograma. Ustedes ven una estenosis anular en el tercio distal del esófago, hay defectos de llenado, la mucosa se mira irregular. Esta es la correspondiente imagen del cáncer avanzado. Ustedes miran una estenosis concéntrica de la luz esofágica. Generalmente el adenocarcinoma es una patología más de tercio distal. Se puede ver extensión a cardias. Aquí pues la foto no está tan clara, pero creo que hay otras más interesantes. Bueno, aquí les pongo, bueno, importante, diagnóstico diferencial con acalasia. Sí, ustedes miran acá un esófago dilatado, la terminación esta, pero si son acuciosos van a ver que la mucosa ya no tiene la forma del pico de un pájaro, como lo mencionan. No es una superficie regular ni lisa, sino que aquí ustedes con buen ojo ya ven que la mucosa ya está irregular. Lo que tenía ese paciente pues es básicamente una neoplasia. Aquí tienen otro ejemplo, el adenocarcinoma de tercio distal. En el esofagograma ustedes ven acá el defecto de llenado del tercio distal del esófago que se extiende. Ustedes miren todo esto que está acá. Esta es aquí viene el diafragma. Esto es una neoformación que se está extendiendo a cardias. De hecho, el medio de contraste debería pintarnos todo esto y no lo hace por la presencia de gran neoformación. Esta es una foto de un adenocarcinoma esofágico avanzado, está en el tercio distal.
pues es evidente el tumor, ¿verdad? Aquí se ven estructuras glandulares distorsionadas, el aspecto vegetante, como que fuera una coliflor, básicamente. Entonces, este es un adenocarcinoma típico en tercio distal. Esto es lo que les mencionaba del esofograma anterior, que se extendía a cardias. Ven, básicamente, esto es el cardias, pues he visto desde dentro del estómago hacia arriba. Miren ustedes la gran neoformación, una úlcera terrible, con zonas de fibrina, coágulos, necrosis, ¿verdad? Entonces, esto es una extensión a cardias de un cáncer esofágico. Y finalmente, ya quedan pocas diapositivas para no aburrirlos, se me recomendó que les mencionara un poquito lo que son las prótesis esofágicas. Las prótesis esofágicas, la principal indicación, tratamiento paliativo de la disfagia en pacientes en tumores esofágicos o de cardias. Otras indicaciones, la fístula traqueoesofágica, es otra indicación de utilizar una prótesis expandible, pacientes que no son candidatos a quimio o radioterapia. No me quiero meter mucho en cuanto a las indicaciones de esto, porque ustedes son los que las tienen más claras que su servidor. Yo solo les hablo como endoscopista a quienes consideramos poner una prótesis. Contraindicaciones de esto, tumores que invaden el esfínter esofágico superior, es una contraindicación absoluta. Obviamente, el paciente se va a asfixiar cuando se expanda esa prótesis, le va a comprimir la tráquea y se va a morir. Pacientes para nosotros con quimioterapia y radioterapia es una contraindicación relativa de poner una prótesis, porque básicamente los pacientes hacen mucha inflamación mucosa por la quimioterapia, mucha esofagitis, la mucosa se pone muy friable y al poner una prótesis de esta, lo podemos perforar. Eso lo consideramos nosotros como una contraindicación relativa, por riesgo de perforación y fístulas, pero esto es para nosotros como endoscopistas, ¿verdad? Y esta es una foto, ustedes pueden ver la prótesis, básicamente es como que vean ustedes una malla de alambre. En este caso, si ven acá ustedes, esta es una prótesis que tiene una cobertura de un tipo de silicón, que básicamente es para evitar el crecimiento del tumor hacia el interior de la prótesis. Y ustedes acá ven como lazo, este hilito azul. Esto es para extraer la prótesis. La prótesis se agarra de este extremo y de esa forma se contrae el extremo proximal y la podemos retirar. Más ejemplos de prótesis. Bueno, aquí tenemos una prótesis que no está cubierta, si se dan cuenta es únicamente como verán ustedes la malla, y esta es una prótesis recubierta con la membrana que les decía para evitar el crecimiento del tumor hacia adentro. Materiales de los que están compuestos son acero, aleaciones compuestas. Hay una aleación que se llama el giloy, que es cobalto, níquel y cromo. Otras que se llaman nitinol, níquel y titanio. Prótesis cubiertas o no cubiertas, que son las que les mencioné acá. Sí, básicamente las prótesis cubiertas en teoría tienen mayor prevención del crecimiento tumoral hacia adentro de la prótesis. Existen N cantidad de marcas en el mercado, todas son iguales, todas son igual de caras, ¿verdad? ¿Cuánto vale una prótesis? Híjole, entre 25 y 30 mil que sale solo la prótesis. Ese es el precio que la última vez que averigüé. Esto es cómo se pone una prótesis expandible. Este es el endoscopio. La prótesis se mete por el canal de trabajo y solamente es con solo ir empujando esta guía que tenemos, la prótesis se va abriendo. Tengo aquí ya son los últimos ejemplos. La colocación de la prótesis esofágica. Ventajas, la colocación de esto es bastante fácil, no requiere mayor experticia, fácil colocación, es seguro, es mínimamente invasivo, mejoría sintomática de la disfagia, complicaciones, casi todos los pacientes, dolor torácico y otras, hemorragia, perforación, impactación de alimentos, y esto sucede también, la prótesis migra, la prótesis puede irse a quedarse metida en el píloro, irse al intestino y hacer averías. Es una complicación que sí se ve en la práctica. Este es un ejemplo de cómo se pone la prótesis. Aquí ven ustedes el tumor avanzado que ya está llegando a las capas exteriores del tubo digestivo. La prótesis se avanza desde el interior del endoscopio, nos localizamos en el extremo proximal y se empieza a empujar esta parte. La prótesis por sí sola se empieza a abrir y es lo que les produce cierto grado de alivio de disfagia a los pacientes. Complicaciones, aquí les pongo, esta es una prótesis expandible con crecimiento del tumor. Aquí ya se venció la capa, la membrana
silicón que tiene la prótesis para evitar el crecimiento. Aquí se ve nuevamente que se volvió a cerrar el esófago. Y otras modalidades de endoscopía, bueno, solo lo puse, no voy a discutir mucho de esto con ustedes porque creo que ya es desviarme de los objetivos de la plática. Pero ¿qué podemos hacer para paliar la disfagia del paciente con tumor esofágico? Aparte de las prótesis, nosotros como endoscopistas les ofrecemos dilataciones del esófago. Estos son unos balones que tienen cierta presión y cierto diámetro predeterminado. Cuando el balón se infla, va abriendo la estenosis maligna. Tenemos otro tipo de dilataciones, que son dilataciones mecánicas, que son estas como bujías, les dicen, si se dan cuenta. Hay una delgada, hay de diámetros French progresivamente mayores. Entonces, básicamente lo que hacemos es una ruptura mecánica de la neoplasia. ¿Y qué tenemos también disponibles en nuestro medio? La coagulación con argonplasma. Ese es un método, en el caso de cáncer de esófago, es un método paliativo. Básicamente consiste, el argonplasma lo que hace es un gas que sirve como un conductor de corriente eléctrica. Al generar la corriente eléctrica produce calor y produce una quemadura de la mucosa, ¿verdad? La ventaja de esto es muy seguro, pocas complicaciones, pero como método de paliación de la disfagia es muy transitorio. Y ya para concluir, las otras modalidades endoscópicas, lo que es dilatación o argonplasma, también hay métodos con láser. El beneficio de alivio de la disfagia es muy transitorio. En estudios que revisé, más o menos el tiempo de duración de alivio de la disfagia en el caso de dilataciones, 35 días después de haber dilatado al paciente. Una dilatación se hace cada 2 o 3 semanas. Se requieren por lo menos 3 a 4 dilataciones. Eso para tener un paciente libre de disfagia por 35 días. Entonces, como que realmente la eficacia de esto es bastante leve si lo miramos. No es tan significativo como una prótesis. Y aquí ustedes ya pues echar la mano de los demás tratamientos que tienen. Yo les hablo como endoscopista. No es mi finalidad venirles a decir qué hacer. Ustedes tienen más experiencia que nosotros. Yo solo les hablo de las cuestiones puramente endoscópicas. Y yo creo que esta es la última diapositiva. A ver, sí, aquí es importante. Estos son unas conclusiones que yo les pongo y de hecho el doctor Castro me encargó que lo pusiera y de veras que estas son cosas prácticas. A ver, cuando ustedes pidan una endoscopía, soliciten estudios realizados con equipos de una tecnología reciente. No es lo mismo hacer una endoscopía con un equipo de hace 20, 30 años, que tristemente eso pasa en nuestro medio, que se dejan de ver lesiones. Aquí esto es de ver, y la tecnología de hace 30 años no nos permitía ver lo que podemos ver nosotros con equipos de tecnología más reciente. Todas las imágenes que yo les puse se pueden realizar en nuestro medio. Tenemos equipos de última tecnología en el país, incluso ya hasta los hospitales nacionales tienen ya este equipo de tecnología. Entonces, conclusiones prácticas, a ver, si le van a pedir una endoscopía a alguien, exijan que le hagan algo bien hecho con tecnología reciente. Cuando les entreguen un informe, que es la segunda conclusión práctica que les puse, que el colega que hace el estudio se tome el tiempo para caracterizar las lesiones, la forma, la longitud en centímetros. Ya les expliqué cómo se puede hacer para medir una lesión en las primeras diapositivas. ¿Qué porcentaje de estenosis esofágica tiene? El endoscopio que usamos mide 9.8 milímetros. A través de ese diámetro, nosotros podemos medir el grado de estenosis. Y esto es importante porque, por ejemplo, si ustedes le piden una endoscopía, control a un paciente que le han dado quimioterapia, pues uno de los criterios que yo he visto que utilizan es que la estenosis disminuye su tamaño, la lesión es más pequeña, y todo eso lo deben de exigir ustedes a la hora de pedirles un estudio de endoscopía al paciente, porque es información relevante para ver el éxito de su quimioterapia, de radioterapia, lo que ustedes utilicen. El estándar de oro, ok, la biopsia, sigue siendo la biopsia. Por mucha tecnología de imagen que tengamos, tinciones, NDI y todo lo demás, aquí ver para creer. Tomar suficiente cantidad de biopsias, que es la siguiente recomendación o conclusión práctica. La cantidad mínima de biopsias que ustedes le pueden exigir a un paciente, a un endoscopista, para que les dé un diagnóstico, está entre 7 y 13 biopsias. Yo había encontrado, primero encontré 7,
luego encontré 13 biopsias. Quienes dicen 13 biopsias hablan de que si el endoscopista le toma 13 biopsias a la lesión y hace un cepillado, tiene una sensibilidad, especificidad cercana al 100%, evitando las áreas necróticas. Y esto de veras que está bien confirmado cuando hemos trabajado con el doctor Castro. Pues Hugo no me dejará mentir, los pacientes les llego a tomar 20 biopsias, o sea, para mí eso no es un problema, yo le puedo tomar 20 o más biopsias, porque ahí va a estar el diagnóstico. A mandar 1 o 2 pedacitos, eso es mediocridad, ¿verdad? Son cosas nuestras como endoscopistas, pero ustedes las pueden exigir a quien le refieran a su paciente. Y finalmente, ¿qué nos pueden ayudar para hacer un mejor estudio en lo que a esófago y también estómago se refiere? Tomar medidas necesarias para evitar el esófago o estómago retencionista. En los casos de acalasia que les mencioné o en tumores de Cardias, básicamente uno encuentra comida de semanas, no es por exagerar, comida de mucho tiempo ahí. Entonces el paciente lo que va a pasar es que me va a broncoaspirar y se me puede morir al momento de hacerle la endoscopía. Entonces, ¿qué nos pueden ayudar? Bueno, si ustedes sospechan que el paciente tiene mucha regurgitación, que puede tener comida retenida, déjenlo con líquido unos días antes, o si hay mucha necesidad, poner una zona nasogástrica y vaciar el esófago, que son las cosas que hemos tenido que llegar a recurrir. Pero básicamente con dieta líquida, generalmente la mayor parte de pacientes que miramos con el doctor Castro tienen un esófago completamente limpio. Y esas son las conclusiones prácticas, que realmente esto se lo debería de poner a mis colegas, pero lo pongo como las cosas que ustedes pueden exigir para que tengan un buen diagnóstico. Y esa era la última diapositiva.